Estamos empezando el año y es momento de ponerse las pilas marketeras si queremos sacarle todo el partido a nuestras estrategias. Ya sabes que en marketing y sobre todo en Internet las cosas van muy rápido, así que es importante que conozcas por dónde van los tiros y qué debes hacer para ponerte en cabeza. Y por eso hoy vengo a contarte cuáles son las principales tendencias de marketing digital en 2021. Ten en cuenta que 2020 cambió las reglas del juego. Así que ya sabes, si quieres llegar el primero a la casilla de los ganadores en 2021, abre bien los ojos y los oídos porque te voy a contar cómo tienes que mover ahora tus fichas para ganar. Estás en el canal de Judit Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad y hoy quiero hablarte de las 5 principales tendencias de marketing digital que tienes que conocer en 2021. Nadie contaba con que 2020 sería como fue, un año imposible de predecir en ningún sentido. Pero si algo nos trajo fue la rapidísima y obligada digitalización. Si tu negocio no estaba en Internet, supongo que ya lo has arreglado o tienes claro que tienes que hacerlo. ¿Qué era algo que tenía que pasar? Pues sí, ya íbamos en esa dirección. Pero el año pasado se pisó el acelerador de una forma inesperada y lo que toca es adaptarse y sacarle partido a la circunstancia. Y ahí es donde el marketing digital gana cada vez más importancia. Estas son las 5 principales tendencias que no puedes perder de vista este año. Atento porque aquí puede estar la clave para disparar tu negocio en 2021. 1. Eventos virtuales. Una de las cosas que nos trajo el confinamiento fue que aumentó en general el tiempo de permanencia online, el consumo en redes sociales y atención, porque esto es lo que te interesa, la demanda de eventos virtuales también. El concepto no es nuevo, ya lo utilizábamos, pero al tener que reducir los contactos sociales, estos eventos han sido la manera de poder seguir celebrando reuniones interactivas. Así podemos seguir convocando a nuestra audiencia, solo que a través de un dispositivo conectado a Internet en vez de en un salón presencial. Por tanto, si no te habías planteado en tu estrategia de marketing, hazlo. Dentro de tu sector, piensa qué experiencia puedes crear, qué contenidos, qué valor puedes aportar, cómo puedes ayudar a tu audiencia y empieza a darle forma a tu primer evento virtual. Y si ya lo habías utilizado, entonces experimenta con los formatos que puedan encajar mejor en tu objetivo de negocio, porque hay un montón de cosas que puedes hacer. Los webinars, que suelen ser el formato más habitual para empezar, porque es también el más sencillo de llevar a cabo. Se trata de dar una charla compartiendo el contenido que tú elijas. También los directos por Instagram o Facebook son un inicio muy accesible y es una muy buena forma de presentar tus productos o nuevos servicios a tu comunidad. Y a partir de ahí, lo que quieras, talleres, congresos virtuales, eventos corporativos, se abre un mundo de posibilidades a muy distintas escalas. Puedes complicarlo todo lo que quieras, pero incluye algún evento virtual en tu estrategia de marketing y promociónalo para asegurarte de que sea un éxito de participación. El segundo punto es algo que seguro que te suena, pero hay una novedad interesante. El 2. Embudos de venta. Aquí se veía venir un cambio y finalmente ha llegado, así que toca ponerse las pilas. Los que observamos las tendencias globales de marketing, hace tiempo que notamos que en Estados Unidos los embudos de venta estaban empezando a cambiar. Bueno, pues ya lo estamos viendo en el mundo latino en general y en España en particular. ¿Qué está ocurriendo? Pues que los funnels tienden a ser más largos y menos predecibles de lo que estábamos acostumbrados y, desgraciadamente, de lo que nos gustaría. Pero es lo que viene y hay que adaptarse. Antes creábamos un embudo corto y obteníamos una rentabilidad muy rápido. Pero la competencia ha aumentado, el usuario sabe más sobre el mundo digital y es más exigente. Y por otra parte, hay más profesionales que saben invertir en publicidad para obtener buenos resultados. En consecuencia, lo que antes era rentable deja de serlo y tú tienes que cambiar de estrategia para ir a buscar esa rentabilidad. ¿Y cómo se compite en esta carrera? Invirtiendo. Tienes que estar dispuesto a poner dinero por delante antes de ver los beneficios. Es decir, seguir esforzándote por tener clientes potenciales, aunque no veas un euro, confiando en que tu producto es bueno, tu estrategia tiene sentido y la audiencia que te sigue en algún momento te comprará porque lo que propones le interesa. Simplemente necesitas un poco más de tiempo. No te estoy contando nada que no esté haciendo ya en mi empresa. Antes, si no veía pronto la rentabilidad, yo cambiaba rápido de estrategia a otra que me diese resultados. Ahora, en cambio, invertimos en branding y a más largo plazo. Sé que hay personas que no van a comprar ahora,
pero apuesto por ellas porque sé que en X tiempo, cuando hayan pasado por un proceso de maduración un poquitín más largo y vean los beneficios y resultados que puedo aportarles en su negocio, un porcentaje de estos va a comprar seguro. Como te decía, los embudos ni son tan rápidos ni tan predecibles, así que para 2021 te recomiendo inversión, una buena estrategia y paciencia. Aunque si eres un emprendedor comprometido, ya sé que pedir paciencia pues es complicado, así que te ofrezco un camino un poquito más rápido hacia tus resultados, a los resultados que quieres en tu negocio. En realidad es una inyección de energía, estrategia y sobre todo un acompañamiento para que dispares tu crecimiento. Te estoy hablando del máster en negocios rentables, una experiencia de 6 meses en la que yo personalmente y mi equipo trabajamos mano a mano contigo y revisamos no solo tu estrategia, sino tu mentalidad para llevarte al éxito. Ahora mismo tenemos las inscripciones abiertas, de hecho ya no quedan muchas plazas. Puedes apuntarte haciendo clic en el enlace que verás justo aquí arriba, pero te aviso, esto no es para todo el mundo. El máster es muy intenso y solo le vas a sacar partido si realmente estás comprometido con tu negocio y quieres ir a por todas. Si encajas en esta descripción, apúntate aquí para que podamos valorar tu candidatura antes de matricularte. Venga, seguimos con las tendencias de marketing para 2021. Punto número 3, el boom de las búsquedas por voz. Los hábitos de búsqueda de los usuarios están virando y trasladándose a los asistentes de voz. De momento, el dispositivo más utilizado, evidentemente, sigue siendo el smartphone, pero no pierdas de vista a los asistentes virtuales. Me refiero a Alexa, Siri, Google Assistant. El mercado de los asistentes virtuales es uno de los que se han disparado con el COVID-19 y la previsión es que vaya en aumento. Traducido a lo que te interesa, lo que viene es el comercio por voz y tienes que preparar tu negocio para eso si quieres mantenerte en la cresta de la ola. Cosas a las que vas a tener que prestarle atención con esto, apunta. El SEO da una vuelta de tuerca. Ahora ya no solo te interesa como antes que Google te coloque en los 10 primeros resultados de búsqueda, ahora te interesa la llamada posición 0, Featured Snippet. Es fácil de entender, cuando un asistente virtual responde una pregunta, no ofrece lista de 10 resultados, ofrece uno, y ese uno quieres ser tú. La semántica de tus contenidos debe ser lo más natural posible, diversificada y capaz de responder a preguntas tal como los formularíamos oralmente. No es lo mismo decir premios Oscar 2020 que OK Google, ¿quién ganó el Oscar a Mejor Actor en 2020? Potencia el SEO local. Muchos usuarios usan las búsquedas por voz para localizar negocios cercanos geográficamente, así que optimiza esta parte para no perder clientes. Vamos con el cuarto punto. Adiós pixel de Facebook, pero hello API de conversión. Esto no nos lo esperábamos, así que nos tendremos que adaptar rápido para seguir funcionando. Como sabes, el pixel de Facebook es una herramienta estupenda en tus campañas de publicidad en Facebook. Te permite hacer un seguimiento de todas las acciones de usuarios que visita tu web, gracias a las famosas cookies de terceros. Pues bien, Google ha anunciado que este año retirará esas cookies de terceros de su navegador Google Chrome, con lo que ya podemos despedirnos del pixel para traquear acciones. ¿Es un drama? Bueno, es un cambio importante, pero tranquilo que Facebook no va a dejarnos huérfanos, que también le interesa el dinero. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener que familiarizarnos con la API de conversión. Una herramienta con la que puedes hacer seguimiento de las interacciones que ocurren en tu sitio web, pero sin esa dependencia de los buscadores. No te preocupes, que no te vas a quedar sin información relevante para tu negocio. Solamente vamos a instalar esa API de conversión en la web, quien no la tuviera ya, y trabajar de otra manera. Está por ver cómo y cuánto nos afecta ese cambio, pero no te preocupes, que yo siempre te mantengo al día de las novedades de marketing. Cuando toque te lo explicaré con calma para que no se te escape. Así que ya sabes, si no quieres perderte ninguno de mis contenidos, de mis vídeos, lo mejor es que te suscribas a mi canal haciendo clic justo aquí abajo y luego le des a la campanita de notificaciones que te avisa cuando hay algo nuevo. Ya casi estamos al final del vídeo, solo nos queda la tendencia número 5, ventas por chat. Ya están aquí funcionando a tope, así que si no te lo has planteado, es el momento. Muchos usuarios prefieren comunicarse con una empresa mediante mensajes antes que por email o por teléfono. Es un terreno con un potencial enorme para cerrar ventas y así lo han comprendido ya las empresas de mensajería, que han añadido en los últimos tiempos un montón de nuevas funcionalidades para llegar al cliente. Ventajas: la conexión directa. El usuario la prefiere y para ti es una oportunidad de oro para manejar la comunicación y guiar al cliente potencial hacia la venta.
Otra ventaja es que hay una parte muy importante de las ventas por chat que se puede automatizar. Los chatbots son una herramienta muy efectiva ya que son capaces de generar una conversación con un alto grado de naturalidad. Pero también tengo que advertirte que la tendencia, sobre todo en el mercado americano, es extremar la personalización con operadores de venta detrás de esos chats. Al final, ya sabes, las personas compramos a personas y queremos hablar con personas, no con máquinas o con robots. Así que quizás tengas que reforzar tu equipo de soporte para que tus clientes puedan hablar con gente real, al menos justo antes de la compra. Y hasta aquí las tendencias para 2021. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, muchos éxitos. Viajazor. Bueno, bien que iba. Sí, estoy on fire. Es que me ha cambiado mucho la energía, ¿eh? Señoras embarazadas, el segundo trimestre es maravilloso. Te vuelve la energía, tienes ganas de trabajar. Venga, vamos allá, que tengo muchas ganas de decir cosas.